Lago familia, sean ustedes bienvenidos a otro video financiero y hoy te traigo esos videos que me gustan bastante porque son de nivel intermedio. Hoy vamos a ver cómo puedes tener una estrategia, un portafolio bien diversificado, pero comprando una sola acción, un solo instrumento. Si tú ya has visto varios videos, seguramente sabes que hoy vamos a hablar de un ETF. Y si es la primera vez que estás viendo un video o apenas te estás familiarizando con este fascinante mundo de inversiones, te la pongo sencilla. Imagínate pasar de no tener ninguna inversión a tener una estructura, a tener una sola inversión, pero que dentro de esa estructura tengas muchas inversiones, tengas un portafolio bien diversificado, pasando de comprar solamente un instrumento a tener algo ya muy armado. Ah, qué fascinante mundo de los Exchange Traded Funds o ETFs. Manolo, antes de que sigas quiero recordarte, tengo gastos, tengo deudas, tengo muchas bocas que alimentar, no soy millonario, portafolios bien equilibrados, portafolios bien diversificados, don Ortelio. Y ya lo sé, todos tenemos gastos, todos tenemos diferentes circunstancias. Pero a ver, don Ortelio, lo que te gastaste el fin de semana pasado en la fiesta, en las chelas, andar pidiendo la comida desde aplicaciones, y no estoy diciendo que todo eso esté mal, está bien, pero ¿sobra o no sobra una cantidad de dinero? Pues sí, tiene razón, pero ¿a poco, Manolo, estos ETFs son tan baratos? Tenme paciencia, don Ortelio. Fíjate en este video porque vas a ver esta estrategia de empresas que reparten altos dividendos. Porque justamente estamos hablando del ETF Vanguard High Dividend Yield, ETF. Es decir, estamos hablando del ETF que tiene ese ticker llamado BIM. Pues vamos a ello. Toma nota porque este video es una joya. La estrategia financiera del día de hoy se llama más de 100 acciones que pagan dividendos de forma constante en un solo instrumento. Este ETF está listado en la New York Stock Exchange Arca, una subsidiaria de la Bolsa de Nueva York, y por lo tanto va a estar denominado en dólares. Pero acuérdate, ese no es un pretexto, ese no es un impedimento, porque por ejemplo, si tú estás viendo el video desde México, tú puedes adquirir ETFs y acciones extranjeras gracias a que tenemos el Sistema Internacional de Cotizaciones o SIC. Entonces con eso lo vas a poder adquirir en pesos. Acuérdate que necesitamos un intermediario financiero para poder adquirir tanto acciones como ETFs. Intermediario financiero, pues por ejemplo aquí en México son las famosas casas de bolsa. En este momento de grabar el video hay 34 casas de bolsa autorizadas. De hecho, esta es una de las preguntas muy frecuentes que salen en el grupo de inversionistas que tenemos. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Cuál grupo? Don Ortelio ya te había invitado. Pero bueno, la idea de este grupo es hacer más comunidad. Justamente estamos logrando algo muy bonito en esta comunidad y quiero que intercambiemos más diálogo, más debate, buenas prácticas, experiencias buenas, experiencias malas. Y por eso, si aún no eres parte del grupo, bueno, pues aquí te dejo la invitación y ahí se habla mucho de esto. Cada quien comparte sus experiencias de algunas casas de bolsa y otras instituciones financieras. Bueno, vamos a adentrarnos en el detalle de este fondo. Como puedes ver en este diagrama, este ETF va a replicar el rendimiento de un índice llamado FTSE por sus siglas, Financial Times Stock Exchange High Dividend Yield. Pero este índice se va a derivar de uno más grande llamado Global Equity Index. Este índice bursátil fue lanzado en 2003 y da cobertura a más de 16,000 acciones de 49 países. Pero este del que estamos hablando solo va a incluir empresas que tienen los mayores rendimientos de dividendos de Estados Unidos y no va a incluir el sector de bienes raíces tipo las fibras o los REITs. Como ya lo he explicado en otros videos, los ETFs normalmente siguen una estrategia pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que van a replicar, van a copiar otra estrategia que ya esté definida. ¿Cuál estrategia? Un índice. Un índice es un indicador que ya tiene reglas muy claras de qué es lo que va a medir ese indicador. Entonces el ETF lo que va a hacer es invertir exactamente con las mismas reglas que mida este indicador. Para que no haya ninguna duda, sigue reglas, por ejemplo, empresas de alta capitalización. ¿Qué eso quiere decir? Empresas de gran tamaño, de las empresas más grandes que cotizan en bolsa. Segunda regla, empresas que tienen una proyección de pagar un dividendo alto comparado con el promedio. Datos interesantes del ETF. ¿Cuántas empresas va a tener este ETF? Bueno, de todo el universo han seleccionado 393.
y el primer día que empezó a operar fue el 10 de noviembre del 2006 y en ese momento valía $50 cada acción del ETF. Ahora, como puedes ver en este gráfico, el precio promedio en una fecha reciente al momento de grabar este video, por ejemplo al 8 de junio del 2020, alcanzó un valor de $86 por título, más o menos 1,864 pesos. Como puedes ver, este ETF tiene un precio más accesible comparado con otros y ha llegado a cotizar hasta $95 en este año, pero claro, por la situación actual ha habido mayor volatilidad. Otros datos interesantes: al cierre de marzo tenía activos por $23,000 millones. Y como ya te diste cuenta, este fondo es caracterizado de renta variable y por eso es que va a tener volatilidad. Y van a cobrar una comisión, como todo instrumento financiero, por la administración y por replicar la estrategia y ya darte esas más de 300 acciones ya en un solo instrumento, de 0.06%. Otro punto que también he mencionado en otros ETFs que hemos analizado es que este es uno aprobado por la CONSAR. ¿Qué quiere decir eso? Que es probable que algunas Afores decidan invertir en este ETF para administrar los recursos del retiro de millones de mexicanos. Cuando es aprobado de la CONSAR, pueden las Afores invertir en él. Rendimiento detallado del ETF. No está de más recordar que ya hemos dicho en otros videos que cuando se llevan a cabo estrategias de renta variable que tienen bolsa dentro de la estrategia, normalmente se requiere tener un horizonte largo, es decir, hay que esperar varios años para ver que maduren estas estrategias. Fíjate con un ejemplo. Fíjate en este gráfico, una persona que hubiera invertido $10,000 hace 10 años, al día de hoy tendría alrededor de $30,000, casi 3 veces lo que invirtió. Claro, eso funcionaría con cualquier cantidad, pero así lo podemos ver más claro. Pero también fíjate en la gráfica cómo hay periodos donde la volatilidad hace que esas ganancias vayan hacia abajo. Entonces, una persona que invierta solamente unos días o unos meses podría tener pérdidas. Pero en periodos largos de tiempo, la historia nos ha enseñado que los resultados suelen ser positivos. Ahora, lo que quiero que hagamos es que revisemos a detalle la composición de la cartera. Es decir, qué empresas serían las que estaríamos adquiriendo de forma indirecta al tener este ETF. Pero antes, lo más importante, ayúdame a darle like a este video para que así lleguemos a más personas. Aquí en esta tabla vas a poder ver las 10 empresas que en este momento de grabar el video son las más importantes del portafolio BIM. Y hay algunas muy conocidas: Johnson & Johnson, JP Morgan del sector financiero, AT&T, Intel, Coca-Cola, Pfizer, Cisco, etc. Ya viste que son varias conocidas. Por ejemplo, la que más peso tiene es Johnson & Johnson, que es del sector farmacéutico y también de cuidado personal, algunos perfumes, algunos temas de farmacéuticos, y esta representa casi el 4% o 10 millones de acciones. En segundo lugar te decía que está JP Morgan, una empresa de servicios financieros fundada en 1799, ya tiene buen rato, casi el 3.4% de este fondo y representa alrededor de 10 millones de acciones también. En tercer lugar también viste otra conocida, Procter & Gamble, o también conocida como P&G, y aquí usamos muchos de sus productos en el día a día, por ejemplo algunos como estos, y representa alrededor del 3.3% de este fondo. Estas 10 empresas que te mostré son de relevancia. ¿Por qué? Porque representan alrededor del 28% del fondo. Ya te decía que hay más de 300 dentro, pero estas son bastante importantes porque dependiendo del comportamiento de estas, el fondo se verá beneficiado o afectado. Ahora vamos a verlo por sectores. Aquí estás viendo en pantalla los principales sectores. 16% el sector salud, 15.8% el sector financiero, 15% bienes de consumo, y aquí te dejo el listado completo con los demás sectores como tecnología, petróleo, telecomunicaciones, etc. Ahora vamos a hablar de una de las razones más importantes de considerar este ETF, los dividendos. Como puedes ver en esta tabla, este ETF entrega dividendos de manera trimestral, en marzo, en junio, septiembre y diciembre. Y en esta imagen puedes ver uno de los más recientes de marzo del 2020. Esto quiere decir que el año pasado entregaron dividendos por $2.84 por cada acción de este ETF.
ya te decía que tiene un valor de alrededor de $53 cada uno. Entonces, eso quiere decir que podemos tener ganancias vía los dividendos y también vía la apreciación de capital. Conclusión, ya conoces otra alternativa de largo plazo que, si bien puede tener volatilidad, pero en el histórico ha dado buenos resultados, y además tienes un portafolio diversificado de casi 400 acciones y ya viste que el costo de esa estructura es bastante accesible. ¿Qué otra estrategia quieres que analicemos? Déjala en los comentarios y no olvides darle like, suscribir, activar la campanita y ahora también irte al grupo que tenemos de inversionistas. Gracias. Aquí te voy a dejar otros videos para que sigas con tu aprendizaje. Mucho éxito.